Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal en Twitch favorito de deportes. Ya sabéis, El Palo de Resenbring. Estamos a las 7 y 7 y 9 de la tarde. Nos hemos demorado un poquito, pero sin duda no ha sido por la puntualidad de sus participantes, porque tanto aquí Javier Lozano como yo somos chicos muy puntuales, sino que nos hemos puesto al día en la previa y un problema técnico, pero ya una vez subsanado, pues estamos aquí con todos vosotros para departir un ratito. Pues, como os digo, con Javier Lozano, todo un lujo y me faltan palabras para agradecerte pues, que te hayas querido pasar aquí por el canal. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Nada, es un placer Bueno, también para mí estar contigo, de verdad. bueno, nosotros como somos también muy vintage, recordaremos ahora un poco tu extensa y exitosa carrera sobre todo como seleccionador nacional, ¿no? Y hablaremos también un poquito de la actualidad, como no cabía de otra manera. Y bueno, empezamos por lo de ahora. Tenemos que felicitarte también por tu reelección, ¿no? Como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una alegría el que los clubes sigan confiando en mí. Es verdad que hemos pasado momentos muy duros, hace 12 años, durísimos, yo creo que lo he explicado algunas veces. Salvamos una quiebra, levantamos un producto que no existía, existía un juego, los juegos se practican, pero los productos son los que se venden. Entonces, bueno, pues al final logramos dar valor al producto, hacer una competición internacional, digitalizada, muy moderna, y bueno, la gente de bien, pues dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y por eso, yo creo que por eso siguen revalidando la confianza en mí. Bueno, aparte, para los que no tengáis la suerte de conocer a Javi, yo también os digo que al igual que Alberto López Frao, que también estuvo ayer, eres un tío muy modesto, terriblemente modesto. Y bueno, otro en tu lugar, pues estaría un poco, como dice la gente joven, vacilando o presumiendo de cargo y de imposturas, ¿no? Y tú, en cambio, lo llevas con una naturalidad que da gusto. Es que, bueno, es una cuestión de concepto de la vida, ¿no? Es saber que o por lo menos tener muy grabado en el fondo, en los valores que te han inculcado, pues que las personas todos somos iguales, que todos somos humanos, que unos tienen unas habilidades, otros otras, o incluso unos tienen momentos de mayor fortuna que otros, pero eso no quita para que todos seamos valiosos, que todos tengamos nuestro talento y que fundamentalmente todos debamos respetarnos. A partir de ahí, nunca he pensado que era más que nadie y ahora menos, que soy mayor y tengo mucha más visión y más perspectiva de la vida y de lo fugaz que es todo. Lo hemos visto con la pandemia, ¿eh? Todo es muy fugaz y por eso obro tal como pienso. Sí, siempre decía el fallecido Andrés Monte que no hemos venido a esta vida a sufrir. Pues eso es lo que intentamos también, ¿no? De alguna manera, disfrutar con nuestro deporte, ¿no? Porque al final, fútbol sala tiene su vida propia, tiene su propia idiosincrasia, su propia organización interna, su liga, pero nunca se acaba de desligar, o bueno, por lo menos no totalmente de su embrión del fútbol, ¿no? Y es una pena, porque hace poco comentábamos el tema de los nuevos deportes que se están adhiriendo al programa olímpico, y sin embargo el fútbol sala o el futsal, no sé si esa denominación te gusta o no te gusta, lo de futsal. Sí, bueno, Sí. es más internacional, todo el mundo la conoce como futsal, pero bueno, luego en cada país tiene su fútbol de salón, fútbol sala, cachachín, o sea, pero cuando hablas de futsal, todo el mundo es el lenguaje universal. Sí, bueno, ¿sabes qué ocurre? Que nosotros tuvimos un mal parto y entonces eso nos arrastrará toda la vida. Nosotros nacimos como un movimiento espontáneo en la calle. La gente empezó a conocerlo, vino un equipo brasileño y se exhibió por toda España. Y bueno, pues prendió la mecha porque es un deporte muy dinámico, muy gratificante para practicarlo. Y de pronto empezó a crecer y se generó una federación independiente de fútbol sala. Como empezó a crecer muchísimo, el fútbol litigó
en los juzgados para apropiarse de la paternidad, aduciendo que la palabra fútbol implica que es una modalidad. Bueno, las cosas que se rebaten en los juzgados. Y en última instancia, creo que fue en un recurso de alzada, ya en el Supremo, le dieron la razón y entonces, bueno, pasamos a ser una especialidad de una modalidad, fíjate, una especialidad. Y a partir de ahí, pues bueno, ¿qué ocurre? Que cuando tú no te puedes gobernar solo, sino que dependes de otra organización, pues depende mucho de quién dirija esa organización. Hemos tenido durante muchísimos años, nosotros vivimos desde 1989, una Federación Española de Fútbol con Ángel María Villar, donde ha habido todo diálogo y todo colaboración y no ha habido ningún problema. Hemos tenido nuestra independencia dentro de la Casa Mayor, pero teníamos una autonomía total, presupuestos propios. De hecho, nosotros somos un CID propio, o sea que a mí me eligen los clubes de fútbol sala, no me eligen a dedo. Bueno, y eso, pues ahora, cuando hay otra persona dirigiendo la Federación de Fútbol, pues ha cambiado totalmente. Entonces, bueno, pues son los problemas que tenemos de no tener en nuestras manos nuestro destino. Y eso implica también, pues eso, que tú no puedas ir a luchar y a pelear en los despachos porque te hagan olímpico y otra serie de cosas más. Sí, como tú bien dices, me gusta mucho lo del mal parto y no te falta razón. Y luego la verdad es que es una pena porque, bueno, yo modestamente lo practiqué y es un deporte apasionante y que genera muchísima audiencia y muchísimo gusto al aficionado, al mismo aficionado del fútbol, le gusta mucho el futsal y lo consume. Y si tuviera más exposición pública y televisiva también, pues yo creo que las audiencias son buenas, o sea que es una pena, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hace poco veía, no sé si has visto este deporte, se llama Tecball. Sí. Pues el Tecball, según me apuntó el otro día José Manuel Moró, que es un gran periodista muy informado en Juegos Olímpicos, es probable que sea olímpico en la siguiente juego, lo de Los Ángeles. O sea que imagínate que nos pase, y digo no, porque yo modestamente me considero parte del mundillo, que nos pase por delante el Tecball, con todo el respeto y todo el cariño. O bueno, la escalada ya lo vimos, o bueno, es que, el frisbee. Oye, que tiene su mérito y además hay que aplaudirles, pero tú, claro, tú sientes que tú podrías... Además es que, curiosamente, el futsal tiene todos los requisitos para ser olímpico. Además, es un deporte muy para olimpismo, porque no es profesional en el sentido de las grandes estrellas, de los millones. Tiene, aunque la gente vive muy bien de esto, y es muy profesional en la organización, pero sigue manteniendo el espíritu del Barón de Coubertin, es decir, muy humano, muy cercano, muy luchar por valores muy del deporte. Es televisivamente muy bueno porque es en cancha cubierta, 40x20, idas y vueltas. Es decir, que yo creo que es una opción muy válida, pero al final no depende de nosotros, depende de unos despachos donde nosotros no llegamos, vamos, ni de coña, de perdón por la expresión, y entonces dependemos de otras personas y otras entidades. Sí, porque ahora, diciéndome tú esto, me ha venido también a la memoria que hace poco también entrevistamos a uno de los pioneros del baloncesto 3x3 en España, Carlos Martínez, y que hay varios equipos en España que lo están haciendo, se están formando a nivel profesional, y claro, hasta ese baloncesto, que tiene el nombre propio de baloncesto, pero 3x3, pues ha conseguido ser olímpico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la espinita clavada y ojalá algún día nos la saquemos. Bueno, espero verlo. Sí, claro que sí. Ya tengo muchos años, llevo toda la vida aquí y no he visto, pero bueno, seguimos luchando. ¿Cómo viste, por cierto, el último mundial? No te pregunto exclusivamente por España, sino por el mundial en general, organizativamente, de calidad. Al final vimos ese triunfo de nuestros hermanos portugueses. ¿Te gustó un poco el mundial? Bueno, este mundial, pero bueno, organizativamente bien, porque al final para FIFA está acostumbrado a organizar mundiales de fútbol que son una dimensión tremenda, pues organizar un mundial de fútbol sala, aunque tiene mucha complejidad interna si lo quieres hacer bien, pero para ellos es fácil, tiene un grandísimo equipo. De hecho, el director del mundial pues es uno de los pesos pesados
de FIFA dentro del departamento de competición, lleva muchos años organizando. Y yo lo conocí en el 2000, ya empezó a organizar mundiales, o sea, que lo hacen con la izquierda. Y la verdad es que la imagen fue muy bonita, pero todos los técnicos sí que decimos que deportivamente ha sido escaso. Demasiado conservadurismo, quitando algún partido loco, pero ha habido demasiado respeto, muy resultadista. Yo también lo entiendo, la gente lo que quiere es ganar y cuando tú estás el entrenador y los jugadores, no le cuentes, no le hables de producto, no le hables de vender, no le hables de expandir esto. Ellos están, como debe ser, centrados muy en ganar el partido como sea. Entonces, sí que ha sido justito en cuanto a espectáculo. Pero, bueno, estos son los nuevos tiempos. Yo creo que eso además es contagioso, incluso en fútbol, en algunos momentos se está viendo. Sí, una de las cosas que más, bueno, a ver, para los que hemos practicado, hablamos del año 90, evidentemente, que ya ha llovido, pero sobre todo llama poderosamente la atención, bueno, evidentemente los saques de banda con el pie, pero eso ya yo creo que más o menos está superado, pero sobre todo lo del portero jugador. Esa es la regla, ¿no? O la táctica que ha cambiado el fútbol sala moderno. Sí, realmente es como todos los avances en este mundo. Todos son buenos, pero si les damos buen uso. Y lo del 5-4 está muy bien porque en determinados momentos es una herramienta de riesgo, máximo riesgo, y eso también se contagia con la gente porque vas perdiendo, queda poco, arriesgas, puedes perder el balón y que te marquen o al revés, es decir, pero ese es, digamos, el uso más positivo. Luego hay un uso negativo donde la norma es la norma y la aplicación, los entrenadores le dan muchas vueltas y se está utilizando demasiado tiempo, ya no para atacar, para solucionar una desventaja en el marcador, sino para cuando voy ganando, tengo el balón y dejo pasar el tiempo. Al haber una mayoría, tú no progresas, simplemente circulas y obligas a que el otro equipo o espera, porque si da el salto para recuperar el balón se queda en desventaja, entonces espera y se hace un juego muy pasivo. En algún campo te digo que se ha silbado, aquí en España, se ha silbado. Ha habido algún momento en que se silba. ¿Por qué? Pues porque es legal, pero va contra el espíritu de la norma cuando se creó hace ya muchos años. Curiosamente, en balonmano ha pasado lo mismo. La misma evolución del 7-6 del balonmano, que yo también lo practiqué de joven, ni me acuerdo, pero ha pasado lo mismo. O sea, quita el portero, juega con... Se ha quedado enganchado. Recuperamos. Ya son las cosas del directo. Yo estoy acostumbrado ya a cositas que pasan en Twitch. No te decía eso, que en balonmano ha pasado lo mismo. Y bueno, ya está. Es la evolución de los deportes y de la propia vida, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos nuestro propio, nos autogestionáramos nosotros rápidamente, ya hace años ya hubiéramos buscado una contraprogramación. Es decir, cuando una norma empieza a deteriorarse o a darle un uso que va contra el beneficio general del deporte, rápidamente el propio deporte tiene sus contrapesos para modificar y poner límites a esa norma para que no sea dañina y para quitar los malos pensamientos a los técnicos. Y vuelvo a insistir, los técnicos no hacen nada más que exprimir el reglamento, no es una culpa suya. Pero, bueno, no tenemos ese contrapoder que nosotros mismos nos autoevaluáramos y dijéramos, esto hay que modificarlo porque acaba con el deporte. Sí. Ahí está. Luego la solución sería precisamente esa, cambiar normas o penalizar X movimiento, sí. o limitar la salida del portero jugador o no sé. Sí. Claro, si ya lo sabemos todos y todos entre nosotros lo hablamos, pero
no tenemos capacidad para poder modificarlo, pero es súper fácil, ¿eh? Con hacer 2 retoques se acabó ya el lado negativo de esa norma. Tan fácil como escuchar a los que saben. Que a veces parece una cosa tan obvia que a veces parece que el mundo y la vida en general no está gobernada por los que saben, ¿no? Por los tecnócratas, ¿no? Que se diría un término técnico, ¿no? De aquello. No, y el verbo escuchar se ha perdido, se ha diluido en estos últimos tiempos. El verbo escuchar ya no se conjuga. No se conjuga. Bueno, hablamos un poquito si te parece, de historia. Porque claro, a pocos que no te conozcan, pero si yo miro tu palmarés como seleccionador español, pues tendría que ponerme de pie para nombrarlo directamente. Todo empieza la selección española en el 92. Corrige, ¿es el segundo mundial, puede ser, de la historia? En el 92 en Hong Kong. El segundo de FIFA, sí. Anteriormente, cuando existía la Federación Independiente, había una Federación Independiente Internacional también, y hubo, vamos, yo jugué a algún mundial como jugador, pero el FIFA en el 89 es cuando hace su primer mundial, y el segundo lo hace en los Países Bajos y el segundo lo hace en Hong Kong. Que ahí fue cuando yo me estreno como seleccionador. Ha llovido un ratito. Sí. Éramos todos un poquito más jóvenes, Pero mira, la primera experiencia no fue mal, bronce. Y bueno, un poco ubicaba ¿no? el nivel de España, ¿no? Que quizás hasta ese momento no se sabía muy bien cuál podía ser, ¿no? Y estábamos ahí, ¿no? Sí, nosotros veníamos en el primer mundial quedamos novenos. Y ya en el segundo quedamos terceros. Ahora, con la perspectiva del tiempo, dices, y yo que era un crío y tenía más lagunas que más agujeros que un queso gruyère, pues, lógico, por la experiencia, tenía 31 años. Entonces, te das cuenta que podríamos posiblemente haber hecho un poco más. Pero también te das cuenta que posiblemente el proceso, las cosas no ocurren porque sí. Casi siempre tienen un porqué y es de índole más allá, que se nos escapa a nosotros. Y nos hubiera hecho mucho daño, no estábamos preparados. Yo creo que el proceso ha sido el idóneo, ha sido de una progresión geométrica, diría yo, por la rapidez, pero yo creo que sí, que estuvo bien porque dignificamos de nuevo la selección, tocamos podio y nosotros mismos aprovechamos para pulir cosas y poder mejorar en ese camino hacia el sueño de ser campeones del mundo. Claro, que quedaba, ¿no? Porque quedaba un poco lejos Brasil, ¿no? Entiendo que quedaba un poquito, un escalón por arriba. O dos. Bueno, o varios. Sí. Pero bueno. Era un escalón que estaban ellos por encima y otro por debajo nosotros que no teníamos la suficiente autoestima, les veíamos, les idolatrábamos tanto que cuando ya jugamos contra ellos ya firmabas un resultado, una derrota digna. O sea, era tal la idolatría. Y tú no puedes conquistar el cielo si lo idolatras. Es decir, tienes que ser respetuoso, pero tienes que tener el convencimiento de que con planificación, con trabajo, con el equipo, con mucho esfuerzo, se pueden conseguir las cosas. Siempre desde el respeto, pero desde la convicción de que tú puedes llegar donde te lo propongas. Claro, y luego hay un rival que también juega y también aprieta y te puede ganar. Y eso es lo bonito del deporte, si no sería muy aburrido. Claro, por eso existe. Sí, señor. Llega entonces, bueno, pero ese 92 fue, como dice, el estreno, pero luego ya para 4 años después, en el 96, europeo y mundial. Sí. En el 96 nosotros aprovechamos, nos dimos cuenta de muchísimas cosas y prácticamente cambiamos toda la filosofía. Hicimos un plan a 8 años que luego se cumplió, pero muchas veces hacer los planes para ser campeón. Entonces, España 96, que jugamos en España, era un paso intermedio y te puedo garantizar que estuvimos muy, muy cerca. Pero en última instancia, hicimos un mundial maravilloso, unos resultados muy buenos, donde íbamos
excitamos y exaltamos a toda la gente, estaba toda con España en Murcia, en Castellón. Cuando fuimos a semifinales ya al Palau Sant Jordi en Barcelona, todos llenos, la gente con nosotros, lleno de banderas, la gente por la calle, es decir, fue un acto, un mundial de siembra. El fútbol sala ha llegado, pero el fútbol sala ya como un banderín de enganche y como un deporte no de gorditos y de los que ya no valen para otros, sino con identidad propia, ¿no? Con identidad propia. Y yo creo que ahí sí que nos dimos cuenta todos de que esto iba en serio. Nuestra actuación, porque casi siempre está ligado, si la selección está muy bien, es un bombazo mediático y de exposición en el país. Entonces, es un elemento de progreso del deporte. Cuando nosotros empezamos que ya te digo, hicimos un mundial fantástico hasta la final. La final tuvimos la suerte de reunir 19.000 personas, que eso para nosotros, con toda la televisión española dándonos por la 1, bueno, con todos los medios, eso para nosotros fue un shock. Nosotros no escribía de nosotros ni nuestras madres en Navidad. O sea, éramos residuales, no lo siguiente. Entonces, tener esa ola, ese tsunami de popularidad, ese era el otro trabajo. Teníamos que trabajarlo. No estábamos preparados y nos desbordó. Al primero a mí me desbocó. Yo salí descentrado a dirigir la final totalmente segregado. Y nosotros los entrenadores somos amplificadores emocionales. Todo lo que sentimos nosotros, si no lo sabemos controlar, se multiplican los jugadores. Yo tenía ansiedad, los jugadores estaban dislocados. Si yo tengo confianza, ellos tienen seguridad. Todo se multiplica y yo estaba desbocado. Era el sueño, bueno, fue tan emocionante que lo perdí en el vestuario yo. Pero bueno, sirvió de enseñanza, sirvió de enseñanza. Hombre, para lo que vendría más tarde. Tú me puedes creer o no, pero yo recuerdo ese partido como si fuera hoy mismo. Lo recuerdo perfectamente. Y lo seguía muchísimo, como te digo, aparte que yo soy un fanático del fútbol en general, del deporte, y bueno, como lo practicaba en esos años, pues yo lo miraba con una admiración que decía, bueno, yo no estoy al nivel, vamos, como te conté en su día, yo tenía de compañero a un chico que jugaba en División de Honor, a Abel Macías, que hemos hablado un poco alguna vez de él, sí. Y claro, yo jugaba con Abel y yo decía, pero no estamos jugando al mismo deporte, porque yo era un picapedrero del fútbol y él era un mago, ¿no? Y pues ya viendo a vosotros por televisión, yo digo, pues, bueno, pues será el mismo deporte porque lo pone en el cartel, pero fue un auténtico espectáculo. Y también, aparte de los nervios, pienso, yo creo que algo influyó un jugador que a mí me volvía loco, que era Choco, que yo creo que tú lo recuerdas perfectamente. Sí, nos desequilibró. Pero aparte, analizando después todos los datos, ya cocinando los datos, te das cuenta, perdimos 6-4. Pero es que de los 6 goles, 5 fueron errores nuestros. Errores nuestros, que ellos, claro, con la calidad que tenían, vamos, es que no desperdiciaron ni un error. Y luego, efectivamente, Choco en ese momento es que no supimos pararlo. No supimos pararlo. Y él jugaba con su cuerpo, además, con lo grande que era súper hábil con las dos piernas. Tenía una patada con la derecha y con la izquierda, pero era fantástico, era dificilísimo. Pero vuelvo a insistir. Luego, después, como he dicho, aprendimos y a través de una defensa táctica, pues cualquier individualidad, por muy buena que fuera del rival, le tejíamos ahí un enjambre de trampas y era ya mucho más complicado. Pero bueno, fue un aprendizaje y sobre todo que cuando analizamos y nos dimos cuenta, el mayor beneficiado fui yo, porque yo tuve la humildad de reconocer y de escuchar a la gente muy cercana y me dijeron, hay que trabajar la inteligencia emocional, Jerez. Hay que, si no estás muerto, nunca, solo con táctica no vas a ganar. Hazme caso. Necesitas saber gestionar mejor los grupos, las emociones sobre todo. Porque el grupo todavía lo puedes, pero las emociones. Y como cada jugador, y más en una costelera como un mundial, es una olla a presión emocional, si no lo controlas, si no lo manejas, no vas a ganar nunca. Y entonces a partir de ahí pues yo me puse a investigar, a leer a Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional,
todos los libros, empecé a escuchar a gente que sabía, hablé con psicólogos del deporte, bueno, la neurociencia, empecé a investigar un poquito. Bueno, pues al final, yo creo que a partir de ahí yo fui otro técnico, la selección fue otra selección. Y si por algo destacamos era por nuestro control de esas cosas invisibles, pero que influyen en las características visibles. Ahí dimos el salto. Interesante, porque siempre se habla de la parte deportiva, pero muy poco o rara vez de la, pues eso, de la química de lo que se conoce como química de grupo, relaciones interpersonales, como tú bien dices, gestión de emociones y bueno, ahí hay un mundo, como tú bien dices, de literatura y de avances, ¿no? Donde se puede mejorar, como tú bien dices, y eso era lo que podía faltarle a tu equipo. Pero bueno, en Europa no nos fue mal, campeones en el 96, también en España. Y luego segundos también en el 99, que ese Eremenko también jugaba un poquito. Para mí ha sido la mejor Rusia de todos los tiempos. Era una Rusia imperial. Y luego tenía un jugador que marcaba las diferencias. Eremenko era un bestia de la naturaleza. Y luego, pues eso, yo creo que hicimos un buen europeo. Perdimos a los penaltis, pero nunca debimos llegar a los penaltis. Pero aún así, sabíamos que Rusia era una Rusia muy, muy, muy compleja. Nosotros estábamos ya despidiendo a determinados jugadores que habían sido muy importantes, como Vicentín, Pato, etcétera, etcétera. Ya eran jugadores que estaban y que yo, pues un poco quisimos darles un homenaje en un gran evento.